Adelante. Bienvenida, Carolina Rocha, bienvenida. Les voy a bailar como en TikTok de campaña, porque es lo único que he podido aprender en este proceso electoral. Eso es lo único que hacen los candidatos. Sí, ¿verdad? Sí, andan en la pura frivolidad. Bienvenida, Carolina Rocha. Muchas gracias, Julio. Feliz de verte a ti, Adriana, Elisa, los extrañé. De verdad, se necesita de pronto contenido y estar perdida en campañando tanto tiempo que no quiere decir que no goce, y ahí sigo. Ya me iba a volver loca. Tú lo que respondiste fue a mi SOS. Claro. Elisa Alanís, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio, Adriana, Carito, te extrañamos, qué gusto verte. Bienvenida. Bien. Adriana Buentello, de regreso en esta modalidad de las mosqueteras. Gracias. Muchas gracias, Julio. Bienvenida, Carolina. Pues ya completa la mesa. Elisa, muy buenas tardes. Feliz inicio de semana a todos. Bien, pues estamos ya en este lunes 17 de mayo y vamos a empezar con los temas interesantes que siempre tenemos por aquí en el asunto de la política y todo lo que está sucediendo. Pero a ver, Carolina, ¿cómo estás viendo las campañas? Platícanos. Ahorita empiezas a bailar ahí porque dices que eso es puro TikTok, la tiktokización de la política electoral mexicana. Mira, la verdad es que yo creo que ya la elección pasada pensábamos entre, no sé si ustedes recuerden, que además terminó en la cárcel, porque era un veracruzano que hacía campaña con Duarte, que tenía las botas picudas y que le hacían... Hizo muy viral su video porque pues era tan ridículo que uno no lo podía creer. Pero esta campaña en particular, con las redes sociales tan a todo volumen, lo que sí hemos visto es que tienes candidatos que nada más se paran a bailar. O sea, si ahorita yo te enseño el formato que hicimos para nuestro programa del día de hoy, o sea, tengo ahí un tal señor Cheque, que lo único que hace es, creo que es la lambada, pero no, Sí. Alegría Macarena, pero ni siquiera lo puede hacer bien, se va al revés. El fin de semana tuvimos un candidato en Veracruz que se clavó como clavadista, pero muy desubicado, adentro de una inundación en Jalapa. Es decir, lo ridículo tiene un nuevo nivel con estas campañas, porque sobre todo, Julio, Elisa, Adriana, no tiene sentido. Yo veo candidatos muy divertidos, gozándola, bailando, enseñándose en sus clases de box, enseñando músculo. Por ejemplo, Eliseo Fernández le encanta hacer así en Campeche. Hay otros que a la Juanma Márquez le gusta darle a no sé qué tanto, otras que les gusta mostrar cómo se arreglan. Vivi Ravelo también allá en Campeche, como baila, Laida Sansores hacerle a la poeta, incluso ha hablado en maya, y uno diría, pues parece que está muy bien ser candidato, qué bien se la pasan, es una fiesta. El problema es que la fiesta la financiamos nosotros con los impuestos, y yo creo que si ahí nos preguntas a los ciudadanos, diríamos, ¿de verdad? Yo financio en un país donde nos están haciendo falta más enfermeras para vacunar más rápido, donde el metro requiere de mantenimiento, donde las escuelas tienen que reactivarse. Quiero gastar para estos desgraciados, y a mí nada más me lleva a esta conclusión, que con esto termino, Julio. Sí. La realidad es que los políticos son lo de siempre, pero nos llevan un nivel siempre un poquito más arriba. ¿A qué me refiero? Para el político hay distintas clases en México. Primero a ellos. Y eso nunca vamos a tener que tener duda. Se manejan aparte. Quizás hoy no se estén manejando en jets privados, quizás hoy no se estén manejando con todos los guardaespaldas, porque eso sí cambió con la forma de hacer política de Andrés Manuel López Obrador. Pero lo que sí ocurre es que ellos van primero. Los mexicanos tuvimos que dejar de ir a comer a restaurantes.
Muchos negocios de mexicanos cerraron las cortinas y vieron sus sueños, su inversión perdida al 100%. Los niños tuvieron que dejar de acudir a un aula. Los parques se convirtieron en espacios donde tenías que competir a ver quién sí puede ir, quién no puede ir. Los mexicanos renunciamos a los conciertos, renunciamos a las obras de teatro, renunciamos a la vida como tal, incluso al transporte público sin cubrebocas. Nos hicieron renunciar a la vida, pero el día que llegó la campaña, nos dijeron, no señores, nosotros no renunciamos a hacer campaña. Mira, vamos a llenar un estadio, mírame pasear en los mercados, mírame andarme sin cubrebocas. Digo, es que hay 1000 ejemplos de los que te puedo decir, ahorita se me viene Mariana a la mente. Pero eso es lo que describe de cuerpo completo, desnudos a los políticos. Nos hicieron perder todo con el coronavirus, ellos no perdieron nada. De hecho, se le están pasando bomba. Claro, Caro. Bien, Caro. Gracias. Elisa Alanís, ¿qué es lo que está ganando en esta campaña electoral? ¿La frivolidad, el desparpajo, la falta de profundidad? Toda publicidad es buena, sea como sea, todo es ganancia para aquel, aunque haga el ridículo, siempre y cuando tenga viralización de sus videos, siempre y cuando lo mencionen. ¿En qué etapa de ese desarrollo político crees que estamos, Elisa? Creo que cuando ya se pasa por ciertas etapas, como bien indica Caro, lo que está al final del proceso, bueno, siempre puede haber más, es el cinismo, ¿no? Y yo creo que estamos ya en un nivel de cinismo absoluto, en donde no importa el hacer el ridículo, no importa el ser oportunista y tomar ciertas causas como propias, ¿no? De pronto vemos a candidatas del PES diciendo vota por una mujer porque es importante, cuando rechazan todo tipo de propuestas que puedan avanzar en los derechos de mujeres, por ejemplo, o muchos tipos de propuestas. Estaba viendo hoy justamente también a una candidata que sale así como toda muy sensual. Es que estaba viendo aquí la foto, pero no, dice chichis para todas. Es la grosera, Elisa. Ándale. Es la grosera, es una tuitera que comenzó a explotar esta vertiente que tiene el Twitter, donde tú puedes cerrar tu cuenta solamente a los que se inscriben, members only, no sé bien cómo se diga, y ganas un dineral. Ella ha ganado un dineral mostrando justamente pues el atributo femenino. Ella dice que es natural, que no es operado, pero su propuesta de campaña es lo repiten, para todos. Y lo que es gravísimo es que llegó a decir, y está el audio por si lo quieren buscar, donde dijo, porque una mujer feliz es una mujer con... Exacto. Miren, aquí estoy viendo esta frase, pone, no sé, dice aquí, porque una mujer con chichis es una mujer empoderada, ¿no? Bueno, no, ella está ahí. Que los hombres eran felices con nosotras así, sí, entonces, digo, sin obviamente... tetas no hay paraíso. Exacto. Sí, obviamente es aprovechar ciertos temas, Julio, para llevar agua a su molino, pero además de la peor manera, ¿no? Porque, bueno, por supuesto, qué bueno que las mujeres se vistan, muestren o no lo que quieran, como se les pegue la gana, ¿no? Pero aprovecharse de estas situaciones para decir aquí hay un empoderamiento femenino o ligar el hecho de tener senos o no tener senos con el empoderamiento de las mujeres o ligar las mujeres con cáncer, Elisa. Que luego les prometió los implantes, pero te fijas, la lucha de las mujeres con cáncer ha sido quitarle el valor a un seno para que no sientas que cuando lo pierdes estás perdiendo tu feminidad. Tu feminidad no cruza por el tamaño de tus senos ni la talla de tu brasier. Así es. Todas estas avances o estos esfuerzos de grupos que han luchado por estos estereotipos, por estos estigmas también, por el tener además un patrón de mujer que es el correcto o no,
O las otras, como les decía, lo de este partido confesional que es el PES, en donde se limitan los derechos de mujeres y decir, pero vota por mí porque yo soy mujer. Ay, es una lástima, y lo digo desde la voz de las mujeres. O sea, me gusta que además lo estemos platicando en esta mesa, porque es desde la voz de las mujeres donde estamos haciendo esta crítica hacia las campañas que están ya totalmente rebasadas en un cinismo absoluto, a falta de propuestas y a falta también de probidad de los propios candidatos y candidatas. Yo creo que tenemos muchos ejemplos también preocupantes en todos los partidos políticos, porque sí, todos son iguales. No hay un partido que se salve. Gracias, Elisa. Adriana Buentello, pues el mismo tema, ¿qué pasa con las campañas electorales? Pareciera competencia de despropósitos, de disparates, de la ridiculización, incluso con tal de tener los clics, las visitas, la difusión. Antes eran campañas a lo mejor aburridas, en las que se planteaban propuestas, doctrina, ideología, discusión política, y ahora pues pareciera que hay una gran profusión de estos videos pues simplemente para satisfacer el morbo y la inmediatez y la frivolidad en las redes sociales. ¿Qué opinas, Adriana? Creo que hay temas interesantes aquí que analizar. Por un lado, me da mucha risa también cómo todos tradujimos de alguna manera que las redes sociales, por tener ciertas limitantes en cuanto a caracteres, en cuanto a contenido, en cuanto a la dimensión a lo mejor de los videos, que por esa situación todo tiene que ser un contenido muy superficial o banal. Por un lado, creo que hemos cambiado esta cuestión en la comunicación en la que todo es, además de rápido, muy superficial, y por eso también hay mucho grito y mucho enojo, por ejemplo, en Twitter. Por un lado, eso también lo tradujeron de la misma manera, o mucho más superficial aún, los candidatos o muchos candidatos, y sí se trata, es una competencia por ver quién hace más ruido. Pero aquí lo interesante es que realmente las campañas no están en esos personajes. Las campañas las llevan los dirigentes de los partidos. Estos movimientos, o sea, se están, digamos, dividiendo la postura electoral en dos, ahora quizá en tres. Movimiento Ciudadano está haciendo un desmarque muy interesante respecto al PRIAM, por ejemplo, pero me parece que se están aquí disputando dos proyectos principalmente pues para los próximos años. Uno, el que ya se decidió en 2018, pero es un poco ver si continúa y se le dan los atributos o las facultades necesarias al actual gobierno. Pero veo que las campañas realmente las llevan los presidentes de partidos, los empresarios que están organizados en estas coaliciones, y pues evidentemente con el uso político de todos los temas coyunturales y tragedias como la de la línea 12. Aquí me parece que es muy particular, por ejemplo, que estos candidatos de los cuales nos burlamos y nos reímos son puras o meras herramientas políticas. Me parece que sí es muy deleznable y al nivel al que han llegado, pero como no hay sustancia, porque realmente lo que se está disputando es en las cúpulas y no realmente a nivel de suelo, me parece que por ello no tienen propuestas ni tampoco tienen mayor trascendencia, y se trata de hacer ruido y a ver quién es el que logra hacer el ridículo más grande y el que llega a tener el nombre más conocido. Digo, hasta uno también de redes sociales progresistas, que ni recuerdo su nombre, pero hasta striptease le estaba haciendo a una mujer, bueno, si eran de los bailes o de los hechos más ridículos, a ver quién es el que gana la nota en los medios, pero porque, insisto, creo que no se está disputando a nivel local en ningún lado. Me parece que o sea, es posicionar los nombres, pero a nivel de cúpulas es en donde se están llevando a cabo las campañas en realidad. Así que pues no es de sorprender que pues estén dispuestos, pues la mayoría hemos visto candidatos que no tienen ni perfiles adecuados, muchos, por ejemplo, en el caso para legisladores, en el caso para diputados federales, que se registran como candidatos indígenas y que definitivamente no tienen absolutamente nada que ver. Vimos a un candidato del PAN, vimos en el caso de la hermana del presidente López Obrador, también en una posición, buscando esa posición que tampoco cumple con esos requisitos.
favoritos, pero pues es otra la dinámica que creo que se está llevando a cabo en estas campañas. Evidentemente no hemos visto propuestas por ningún lado, o sea, hay un proyecto anti-López Obradorista y el proyecto de la continuidad. Me parece que eso es en general lo que se está disputando, y las campañas y pues, digamos, el color o lo ridículo, lo absurdo, sí es un poco también el deterioro, pues, de cómo tanto nos están viendo a los ciudadanos, los políticos, que pues sí sería un insulto. Digo, yo me sentiría muy ofendida. No he visto en el caso, a lo mejor, de la Ciudad de México, como perfiles de esa naturaleza, pero siendo, por ejemplo, ciudadana de algunos de estos estados donde están buscando representar estos candidatos, claro, sí me sentiría sumamente ofendida de que alguien así pretendiera, como este tipo de personajes pretendieran llegar a un cargo público, pero insisto, creo que va más arriba, ¿no? Bien. Pero hay un paréntesis, pero rapidísimo nada más, porque Adriana tocó un tema interesantísimo, así nada más. Una cosa es la elección nacional, donde los presidentes de los partidos están metidos con todo, y empezaron esta suerte de vender el voto útil, y por ende hace 2 semanas empezaron una embestida muy muy fuerte en contra del Movimiento Ciudadano, y que ahorita están ellos tratando de ver cómo se levantan de esto, que les digan que ellos son los aliados de Morena, o sea, nada más estrambótico. Y la otra son las elecciones locales, donde se van a definir 15 gubernaturas, y no es pequeña cosa, es algo inmenso. Y ahí este partido, el pequeño Movimiento Ciudadano, se puede llevar Nuevo León, se puede llevar Campeche y se puede llevar Colima. Y si le sumas a ello que tiene Jalisco, y que por algún nuevo spot que acaban de sacar dicen que Corral es de Movimiento Ciudadano, yo me estoy informando por primera vez, pero bueno, no sé si ya vieron ese spot, lo acaban de subir, pero ya agregaron a Corral. Entonces estás teniendo poderes locales de distinta forma, pero son 2 estrategias, y en esas 2 estrategias, en una ha funcionado muy bien Movimiento Ciudadano en términos locales, porque tenía candidatos que fueron presidentes municipales, gente con arraigo, y bueno, el mamarracho de Samuel, que es un hitazo. Él sí es un hit de las redes sociales, nada más hay que saber usarlas, ¿no? Y su esposa. Y por el otro lado, la nacional, donde si ves los números que trae el país el día de hoy, no sé a qué encuesta creerle o no, pero van a tener una caballada tan flaca e insignificante en el Congreso que da pánico, al menos para quienes creen en una agenda mucho más pro derechos de la mujer, mucho más pro homosexualidad, que hoy es el día en contra de la homofobia. Todas estas causas que son muy libertarias las había abrazado Movimiento Ciudadano, porque ahora no me vengan a contar que el PRD les va a abrazar cuando anda de beso de lengua con el PAN, ¿verdad? Pues claro que no. Entonces, pero está borrado completamente Movimiento Ciudadano para el Congreso, y yo creo que eso es grave para ellos, y te habla de cómo ha funcionado esta coalición de oposición que creó, como tú ya habías relatado algunas veces, Julio, en su casa, Claudio González, y no solamente hizo estas reuniones con los liderazgos del PAN, PRI, PRD, el México Libre, con Cuba Libre obviamente se olvida, no pues dejó de ofender Calderón, también estaba México Libre, pero yo no sé si tú sepas, pero también Dante Delgado estuvo en esas reuniones. Lo que pasa es que Dante y la corriente dentro de Movimiento Ciudadano decían, es que nosotros sí creemos que importa el futuro, o sea, ¿qué vamos a vender como proyecto? Mientras que los otros decían, no importa el proyecto, el único proyecto es destrozar la 4T, es decir, no permitir que hagan una sola reforma más, porque por lo que yo comprendo, el país estaba todo dar, no necesitaba ninguna reforma, es más, ya no vayan a poner a las empleadas del hogar con seguro social, esto está muy estorboso, y querían este status quo en el que están muy cómodos y por el que quieren luchar, y que al parecer, y ahí sí ya que mis compañeras digan, pues en un descuido, esa estrategia de Claudio González
sí está siendo efectiva y sí están desapareciendo, al menos en la federal, a Movimiento Ciudadano, aunque tenga mucho éxito de manera local. Vaya. Carolina, gracias. Elisa, sobre este tema, ¿cómo ves esa dicotomía, esa situación en lo que es lo nacional y lo que están siendo los fenómenos o los procesos locales o regionales, y en particular pues el tema de Movimiento Ciudadano y de su éxito en el escándalo de redes sociales que es el Fosfo Samuel García? Oye, Julio, mira, primero que nada creo que en el Congreso Movimiento Ciudadano ha sido un partido importante para representar estas causas de la izquierda, una izquierda que ya no se ve ni en el PRI-PAN-RD, ni en Morena, Verde, PT, PES, ¿no? Está ahí como demasiado mezclado, como Morena ya es como el PRI de antes y abarca todo. Entonces puedes tener a gente sin duda, creo que está ahí, que puede ser genuinamente de izquierda, pero combinada con Manuel Espino, por ejemplo, ¿no? Gente ahí identificada con el Yunque, o los confesionales evangélicos del partido Encuentro Solidario, que van en contra de todas las propuestas e iniciativas de una izquierda progresista y una izquierda socialdemócrata. Entonces, para empezar, creo que hay un vacío en esa área y en ese espacio en el país de una verdadera izquierda, de una socialdemocracia, de un partido progresista. Eso lo ha ocupado Movimiento Ciudadano, me parece, por lo menos en lo que impulsó en iniciativas con legisladoras como Marta Tagle, por ejemplo, ¿no? Y en el Senado, Patricia Mercado. Doy ahí como 2 ejemplos. Desgraciadamente, Marta Tagle ya no va a la reelección. Y lo dijo muy claramente el por qué. Porque dice, la reelección solo está sirviendo como un mecanismo para afianzar lo que quieren los dirigentes, no como una respuesta a lo que desea la sociedad. Si tú te portas bien con la dirigencia, te puedes reelegir. No necesitas portarte bien con la ciudadanía o con la gente que votó por ti, con quienes representas. Eso me parece gravísimo, ¿no? Bueno, son foquitos rojos que podemos ir viendo alrededor, pero lo que yo veo es que si se achica de esa manera en el Congreso, pues ahí está ese vacío que no sé exactamente quién lo va a ocupar, pero que además sería necesarísimo en nuestro país, ¿no? En el Senado todavía pues permanecerán quienes están hasta el momento, a ver si vuelven a retomar temas, por ejemplo, como la regulación de cannabis y demás, que la han bateado porque al final del día estamos frente a un Morena gobierno conservador, en donde se ha apoyado la prisión preventiva en mayor número de delitos, en donde se ha apoyado el tema de la militarización, en donde se han bateado iniciativas como la regulación de cannabis, en donde la interrupción del embarazo en general en otros estados de la República pues es prácticamente imposible de tocar. En fin, yo creo que será importante, si se achica Movimiento Ciudadano en el Congreso, pues se retome toda esta agenda por quien deba de retomarlo. A ver quiénes, porque ya están muy revueltitos todos, ¿no? Y por otro lado, también Movimiento Ciudadano pues tiene a un candidato muy visible, a un candidato muy exitoso, que, híjole, pues en cualquier momento se les puede desmoronar por su pasado y por las denuncias jurídicas y en su caso la demostración de estas acusaciones. Entonces, más allá del escándalo y de las pifias que vemos de pronto en las redes, que a la gente le encanta y que tienen mucho éxito. Gracias, Elisa. Adriana Buentello, ¿qué opinas sobre este tema de lo que significan la política nacional y las políticas locales o regionales, y este caso de Movimiento Ciudadano, que efectivamente está muy centrado en ciertos segmentos locales, es decir, lo que ya se ha hablado, Nuevo León, Colima, la presencia en Jalisco, en fin. ¿Cómo ves todo este tema, Adriana? A mí me parece muy interesante cómo ha manejado Movimiento Ciudadano varios temas, porque yo veo que no es
tan cortoplacista como en el caso de esta alianza que quieren justamente afectar u obstaculizar esta cuarta transformación o el gobierno del presidente López Obrador. Me parece que tienen una visión muy particular, sobre todo empecé a notar con mayor, digamos, con mayor dimensión cuando pasó la tragedia de la línea 12 del metro, que inmediatamente panistas empezaron a treparse, a utilizar políticamente esta tragedia de la manera pues más grotesca que pues yo creo que hayamos visto en los últimos años, y buscaron desmarcarse, quizá no a lo mejor tan pulcramente, por decirlo de alguna manera, porque sí hicieron alusión en algún video respecto a estos hechos, pero creo que no se colgaron de la misma manera, o creo que buscaron tener una crítica mucho más externa. Ahora también en el caso, por ejemplo, a mí Samuel García me recuerda mucho a Vicente Fox, el tipo de popularidad, digamos, deslumbramiento que tiene de pronto alguna pues electorado con un carisma muy específico, con a lo mejor cierta banalidad. Creo que pues si bien no sean los candidatos más fuertes, digamos, intelectual o hablando en cuanto también a las propuestas, pero tienen algo interesante que es este desmarque de esta oposición que se ha creado, que ha liderado o ha buscado liderar Claudio X González, y que pues raya mucho en la incongruencia de parte de todos los actores que están conformando esa organización. Por una parte, Claudio X González, que había organizado esta ONG Mexicanos contra la Corrupción, justamente para combatir esa corrupción en su momento priista, y ahora formando parte de esas mismas élites. Creo que ahí mismo esa misma coalición saben que no está avanzando lo suficiente, y yo creo que Movimiento Ciudadano le está apostando a una situación de mucho mayor, no sé si mediano o largo plazo, pero por lo menos no en estas elecciones. Y sí se ven, como tú dices, ya Movimiento Ciudadano con mucha más presencia, no evidentemente en la capital, quizá no necesariamente en el Congreso Federal, pero ya en estados importantes, que eso creo que es uno de los principales fuertes que tiene. Por otro lado, la verdad es que a mí la parte que más me ha llamado la atención es el uso brutal que se le ha dado a temas a nivel de política nacional, a temas coyunturales, por ejemplo, como el caso de la línea 12, al extremo de manipular. Yo he visto en el caso de la línea 12 que acabamos de ver hace unas horas, una de las madres denunciar estos hechos ante la Fiscalía de Justicia, que pues se están aprovechando incluso hasta los medios de comunicación para explotar políticamente este tema. No sé si ustedes han dado cuenta cómo, por ejemplo, en caso cuando el presidente dice al carajo en una de las conferencias mañaneras, se ha llegado esa frase a sacar de contexto, de tal manera que han logrado que algunos reporteros de algunos medios han transmitido ese al carajo fuera de contexto a las familias, como si el presidente hubiera dicho al carajo con el tema, y en realidad era con las formas, ¿no? De pedir, de dar pésames, de tener que estar presente en los eventos. Eso lo han utilizado políticamente, y esa es la parte que creo que yo veo que se está moviendo más allá de los partidos, de darle un golpe pues al presidente y a esta cuarta transformación. Veo que ahí es donde están operando en este tipo de tragedias y en este tipo de coyunturas. Así que yo lo vería como en dos partes, ¿no? La parte anti López Obradorista que está enmarcando el PRIAN, y por otro lado ese crecimiento o esa apuesta que hace Movimiento Ciudadano en otro contexto, ¿no? Mucho más de largo plazo. Bien, gracias Adriana. Carolina, les propongo que podamos seguir hablando de todo este tema de elecciones. Estamos a 19 días de la cita con las urnas, pero creo que hay dos aspectos, Carolina. Por un lado, la violencia política, creo que ha sido muy marcada.
en algunos lugares con expresiones violentas, fatales o terminales, por un lado, y por otro, la corrupción, postular candidatos acusados de corrupción, con cuentas pendientes con la justicia, y sin embargo ahí están. Al final de este programa vamos a tener una entrevista con Jaime Nava, que es un reportero potosino de absoluta confianza, honorable, incorruptible, Jaime Nava, y él acaba de publicar un reportaje extenso de nuevos datos de las redes de complicidades, de corrupción, de negocios de la familia Gallardo en San Luis Potosí, uno de cuyos miembros, Ricardo Gallardo Cardona, es el aspirante a gobernar la entidad, y es un reportaje detallado con datos, números, registros de la red de corrupción abierta que se ha tejido, y sin embargo ahí avanzan. Dos temas, creo yo, violencia y corrupción. Carolina. Pues fíjate que en el tema él se dice Pollo Gallardo, ¿no? Pero no es un ave de cuenta, y no es que uno se ande con cuentas, es un candidato que estuvo recluso y interno alrededor de 7-8 meses. Tú conoces mejor la historia, Julio, porque tú dirigiste los destinos de la jornada allá en San Luis Potosí durante un tiempo, y yo creo que cualquier persona que sea de esa zona de nuestro país comprende que decir familia Gallardo no es nada más como un sinónimo de corrupción, como cuando tú dices Hank González o Hank en el Estado de México y Atlacomulco, y dices, sí, es el grupo Atraco Mucho, y piensas en ladrones. No, el ingrediente Gallardo también tiene matices de violencia, de mafia, es como, bueno, son una mafia, ¿no? Sí. Que se han estado distribuyendo y entregando los destinos de en particular la ciudad de San Luis Potosí, pero el estado entero, de maneras que nos tienen que recordar. Tú sí te vas a tener que recordar. Por favor, dame el nombre del que fue gobernador hace miles de años, que era militar, que tenía este territorio que era casi del tamaño de San Luis Potosí. ¿De San Luis? La más grande corrupción, hombre. Gonzalo N. Santos. Gonzalo N. Santos. Sí, así de terrible. Y entonces ahora el Pollo Gallardo ha hecho una campaña con simulaciones por todos lados. Él, cuando tú lo escuchas en sus discursos, cuando lo ves hablar, todo el tiempo habla de que él, cuando apoyó a la 4T, yo soy la 4T, ya estamos con ya sabes quién, y reutiliza las frases de no robar, no, es decir, tú dirías, este es el candidato, desde que arrancó la campaña, su primer discurso, y decía, nosotros no nos dejamos y logramos el sueño. Tú dirías, es el candidato de Morena. No es el candidato de Morena, es del Partido Verde y del PT. Pero en realidad, claro que está Morena, que creo que por no aventarse el tiro de decir estamos con alguien que es muy factible que sea un criminal, decidió poner a la doctora, que ni siquiera, imagínate, hago un programa de campañas, Julio, y ahorita en este instante no te puedo decir el nombre de la doctora Rangel, creo. Sí. A Dios que así se llama. Que es como si fuera una decoración, y fíjate, para acabarla de refregar con nosotras las mujeres. Mujer, sí, que nada más está ahí de manera presencial para convalidar el resto. Esto en este tema, pero él no es el único, digo, en el mismo San Luis Potosí, estaba hablando Adriana hace ratito del Tecmol, José Luis Romero, también trae antecedentes de trancazos, bailaba con vacas, o sea, regala viajes en helicóptero y eso no se está registrando, ¿no? Entonces, digo, para que nada más veamos también en la frecuencia extraña en la que está en el INE. A mí me gusta mucho que apliquen la ley. Lo que no comprendo es cuando la ley se aplica solo en algunos casos y en algunos otros casos nada más, no. Sabe Dios por qué, pero eso que le quita credibilidad. Y luego hablabas del tema de la violencia. Hace 1 hora o 2 horas, alguien de ustedes me va a corregir, hubo un ataque en contra de un candidato.
El día que asesinaron al candidato de Cajeme por Movimiento Ciudadano, Abel Murrieta, se contabilizaban 83 muertes, nunca se había tenido un registro igual. Ahora, lo que más escalofrío provoca es que estaba en la calle, estaba ondeando, porque ves que ahora las campañas se han hecho mucho con la excusa de la pandemia, se han hecho mucho con los candidatos citando a ciertas esquinas a sus seguidores para pegarles las calcas. Entonces iba acompañado de su equipo, de hecho relatan testigos ahí que él sí vio que iba a ser atacado. La verdad es que fue ex procurador, entonces me imagino que comprende de este tipo de agresiones que tiene el crimen organizado. Quitó a 2 personas y vio la muerte directo a los ojos, porque vio cómo fue atacado. Eso es gravísimo, y lo que es todavía más grave, Julio, es la impunidad. Somos el país que nada más suma números. Sumamos desaparecidos, sumamos ataques a periodistas, sumamos campañas truncadas por las balas, sumamos casos de COVID. Digo, ojalá y sigamos sumando vacunas, porque parece que es lo único en lo que sumar nos puede dar un buen resultado. Entonces, dentro de toda esta laraca de las campañas que parecen una fiesta y una borrachera, ¿no dirían ustedes? Una borrachera del éxtasis, de que, ay, mira cómo como taco, ay, yo también trago taco, y mira cómo voy al mercado, y mira cómo agarro mi bolsa, y entonces chichis para todas, y luego el tecmol va y fuma mota, ay, ¿desde cuándo te las truenas? O sea, de verdad, bueno, el día de ayer, yo no sé si ustedes ya lo vieron, un candidato de RCP que llevaron a un tipo encuerado completamente, que se le para enfrente a una mujer, le pone su asunto en el sombrero. O sea, de verdad es tan grotesco que no te lo puedo ni describir. Y por el otro lado también el lenguaje, que no ayuda en un país que no necesita palabras altisonantes para expresarse, porque vivimos polarizados sin necesidad de las groserías. Y tienes casos como Adame, como el tal Tecmol. Entonces, yo creo que parecemos un poco portada de los periódicos, ¿te acuerdas? Los que más se vendían. La muerte a todo lo que da, y luego la carcajada de la pornografía a todo lo que da, y todo en una misma portada. Eso creo que están siendo las campañas, y es muy grave, porque volvemos al mismo tema, la impunidad, previo a la 4T, durante la 4T, y nos vamos a preguntar si es que después de la 4T, si es que hay después de la 4T. Bien, Carolina, gracias. Elisa Alanís, con este tema doble de dobles aspectos, la violencia política y la prevalencia o el sostenimiento de candidaturas de corrupción en varias partes del país. Por favor, Elisa. Es una colusión que prevalece y permanece durante tanto tiempo, Julio, que supera sexenios, y entonces estos vínculos son difíciles de romper, creo yo, y habría que preguntarnos hoy en día cuántos de las candidatas y los candidatos que llegarán, por ejemplo, a las gubernaturas, a las curules, son impuestos por grupos criminales. Yo creo que esa es una de las preguntas que están ahí y que tenemos que hacer, pero que difícilmente vamos a tener datos muy concretos, y aunque son gritos a todas luces, ¿no?, de hace tantos años, que la gente dice es que este personaje y pero a ver, comprueba, y a ver que una fiscalía investigue, y a ver que realmente no quede en la impunidad lo que investigue esa fiscalía, y a ver que los fiscales no estén coludidos con los ejecutivos en turno, ¿no? Yo creo que el gran drama. ¿Quiénes no llegaron por no coludirse? ¿Quiénes no llegaron por no ser los candidatos
del crimen organizado en las zonas, ¿no? Tenemos ya también ejemplos clarísimos que para variar se dan en investigaciones internacionales, como el tema de la chapodiputada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O ahora hay candidatos buscados por la DEA. Ajá. Y claro, ahí, intervención, intervención, ¿no? Ahí sí cuando conviene, sacan ¿no? La bandera así, patriotera, ¿no? Cuando conviene, ¿no? Era intervenir y no nos avisaron y, en fin, pero lo cierto es que gracias a investigaciones en Estados Unidos, pues se han detenido a los poquísimos que han conformado narcoestados en nuestro país, ¿no? Estoy pensando en el tema de Nayarit, por supuesto, ¿no? Más los que puedan venir, pero es increíble que existan candidatos así y muchos otros señalados que también están en la mira de Estados Unidos. En fin, yo creo que todo eso va a ir saliendo poco a poco y algunos llegarán y algunos se van a apoltronar y por supuesto que los líderes de los partidos, los gobernadores, los presidentes saben, ¿no? Como la BOA, ¿no? Uh-huh. Como la BOA, lo saben, ¿no? Y ahí están. Entonces, ¿cómo romper con eso? Es terrible, ¿no? Es terrible y está cobrando vidas y lo estamos viendo así, de candidatos que están en la calle y van directamente a ejecutarlos, ¿no? Como en el caso de Cajeme. Entonces, sí. Y por supuesto, en el contexto de Cajeme hay que mencionar a los Levarón, ¿no? El candidato que además era abogado de los Levarón en estas tragedias terroríficas en donde ya no hay más pretextos de echarle la culpa a las víctimas, porque esa es otra, siempre se revictimiza a quienes son asesinados, quienes de la peor manera son desaparecidos en este país, ¿no? Aquí en este caso particular, cuando querían echarle ya la culpa a las víctimas, ¿no? A mujeres y niños que fueron calcinados, tú dices, ¿qué sigue, no? Ahora, ¿y ahí qué? ¿Y ahí a quién más le echas la culpa? Pues sí, pues el candidato del Movimiento Ciudadano, Abel Murrieta, era abogado de los Levarón en este caso de la masacre que hubo de sus familiares. ¿Y qué va a pasar además? Pues van a agarrar a 1, 2 y 3, pero el tema es que como no hay un proceso real de autonomía de las fiscalías, de procuración e impartición de justicia, y como no hay un proceso real de lo que proponían víctimas, de reparación del daño, de comisiones de la verdad, que puedan impedir que esto se siga repitiendo, vamos a estar hasta la náusea informando de estas tragedias, de estos casos, y lo que van a decir es, amarillismo, ya quieren desprestigiarnos políticamente. Hasta la náusea vamos a tener que seguir siendo testigos de estas tragedias, Julio, o vivirlas de cerca. Bueno, pues gracias, Elisa Alanís. Adriana Buentello, ¿cómo ves este tema con doble enfoque que hemos propuesto, el de la violencia política por un lado y el de pues la preeminencia o la sobrevivencia de políticos corruptos que siguen siendo candidatos y aspirando a hacerse del poder público? ¿Qué opinas, Adriana Buentello? Una parte, desde que creo que empezamos muchos a ver cómo actuaba Felipe Calderón con esta guerra supuestamente contra el narcotráfico y cómo iba avanzando, y conforme iban pasando pues, los meses y los años iban sumando pues centenas y después ya miles de muertos y decenas de miles de muertos. Empezamos, yo creo que a darnos cuenta que el poder revertir esa violencia, el poder revertir esa corrupción criminal dentro de las propias instancias públicas, dentro de los propios gobiernos, iba a ser pues prácticamente imposible por lo pronto en términos de un corto plazo o un sexenio, por mejor que se hubiera decidido por un presidente que realmente estuviera decidido a combatir esta delincuencia. Entonces, cuando llega el presidente López Obrador, creo que era precisamente una de las áreas más susceptibles
no sé si decirle a fracasar, pero sí a tener muchas más complejidades a la hora de operar políticamente. Con estas piezas, primero con Alfonso Durazo y ahora con Rosa Isela Rodríguez, me parece que además de que desafortunadamente no se le da continuidad a una estrategia en el caso de Alfonso Durazo, se interrumpe, digamos, esa gestión en términos de la seguridad pública y deja pues muchos temas pendientes. Creo que era o es prácticamente imposible esperar que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pudiera revertir mínimamente lo que ya venía con una gran velocidad, que era la descomposición social y la infiltración en todos los ámbitos del crimen organizado. Así que la parte que me parece, digamos, que podría destacarse en este caso es una especie de paliativo que ahora a cargo de Rosa Isela Rodríguez se lleva con este informe sobre precisamente la violencia política, el seguimiento que se le dan a los casos, las medidas de protección en el caso de las denuncias de algunos candidatos, pero como un mero paliativo. Lo que está en disputa, por supuesto, pues son los territorios. Así que creo que el tema de la inseguridad no ha cambiado y dista mucho de que cambiar en un corto plazo. Y pues es parte de todo esto que venimos arrastrando a lo largo de pues ya varios sexenios. Ahora, lo que bien destacaban Carolina y Elisa, ¿cómo es posible que en esta cuestión de la corrupción haya candidatos que están denunciados o están señalados o, como decían, son buscados por la DEA? Pero además de todos los partidos, incluyendo Morena, hay varios candidatos señalados. El tema aquí también relevante es, no había otros perfiles, ¿por qué buscar los mismos perfiles que ya vienen incluso de las mismas familias corruptas, de muchos cacicazgos en diferentes entidades? No se entiende de pronto pues el razonamiento del partido, ahora a cargo de Mario Delgado, con estas decisiones de pues estar decidiendo, designando candidatos pues o abiertamente corruptos o conocidamente, o sea, que realmente son muy conocidos en el ámbito público por corruptos, y que incluso, como lo había señalado aquí Julio, uno de los más polémicos y que por justamente estos jaloneos ya no lo respaldó, no lo cobijó Morena, es el caso de Ricardo Gallardo en San Luis Potosí, pero hasta la coalición, el nombre de la coalición quedó muy parecido a lo que respalda Morena en varias entidades, ¿no? De Juntos Hagamos Historia, tiene una similitud la coalición que encabezan el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, y que pues también hay que decirlo que la candidatura en este caso, por ejemplo, de Mónica Rangel no ha logrado pues destacar o despegar como quizá se esperaría, cobijado por Morena, y pues da un poco también ahí la cuestión de las sospechas, si no originalmente se estaría impulsando al candidato por el que originalmente lo estaban buscando cobijar, que es Ricardo Gallardo, ¿no? Esa es la parte que de pronto sí llama la atención. Los ciudadanos, sobre todo la gente que votó todo Morena y que le dio triunfo avasallador a López Obrador, de pronto ahora se pregunta pues qué sucede con ciertos candidatos que pues son de otros partidos, que ya son, digamos, los partidos de siempre, que son señalados de corrupción, que son los que pues mantuvieron a los estados, a las entidades en ciertas condiciones, y se apuesta por lo mismo. Y en el caso, por ejemplo, de Nuevo León, algo que llama mucho la atención es una candidata como Clara Luz Flores, cuando pues sabemos que quien va a gobernar ahí probablemente no sea ella, ¿no? Sea otro cacique, como lo mismo está sucediendo en Guerrero. En Guerrero vemos que incluso la campaña de la hija de Félix Salgado Macedonio se hace a través de la cuenta de Facebook de Félix Salgado Macedonio, que es la cuenta que tiene la fuerza para convocar. Entonces sí creo que hay mucho
que analizar, por lo menos en estas elecciones. Creo que pues con mucho cuidado será muy complicado, creo que votar de manera masiva por por ciertos partidos. Creo que ahora es con lupa, ¿no? Depende de la entidad, depende del distrito en el que uno esté. Por ejemplo, aquí en Cuauhtémoc, les comentaba yo en alguna mesa que creo que Dolores Padierna va por la cuarta, quinta, sexta, séptima, pues no sé, sí. Creo que va por la tercera, sí. pero ya definitivamente es ahí como de repensar, a ver, con lupa, cómo vamos a tomar estas decisiones, Julio. Claro. Adriana, muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 58 minutos, así es que ya estamos en la parte final de esta mesa de las mosqueteras. Les propongo que abordemos el tema. Carolina Rocha, ¿qué te ha sorprendido, qué te ha llamado más la atención de esta semana recién pasada? Porque creo que así podemos ir cerrando las próximas mesas, preguntándonos qué resaltamos de esta semana anterior antes de llegar a las urnas. ¿Qué te llamó más la atención, Carolina? Me pones nerviosa con la pregunta, Julio. O sea, ¿cómo? En México esa pregunta ya no aplica. Tiene que ver. ¿Ya nada nos sorprende? No, los últimos 45 segundos. Ajá. O sea, quizás el lunes me sorprendía otra cosa, luego ocurrió esta muerte tremenda del candidato de Movimiento Ciudadano en Cajeme y entonces ya se me cambió el chip y no te sé decir, quizás te hubiera dicho, mira, ya se fue a Washington, Adrián de la Garza. Y te hubiera yo dicho al inicio de la semana que qué barbaridad cómo estaba intentando desde la presidencia descarrilar el proceso en Nuevo León. Desde mi punto de vista, yo no sé si llenándolo de motivos para la anulación y casi que borrón y cuenta nueva con estos candidatos que además se demandaron entre ellos, Adrián de la Garza y Samuel García. Con estos dos que no puedan repetir, pues volvemos a intentar, porque Clara Luz Flores pues no resultó buena candidata, ¿no? Entonces, pero a ver, ayúdame en la memoria, no se vale esta pregunta, me parece injustísima. O sea, entre que se murió el candidato, hubo debate en Nuevo León el domingo, le vamos a pedir perdón, y digo le vamos porque todavía quiero pensar que hay un jefe de Estado, ¿verdad? Aunque yo no quiera, pues si el presidente le pide perdón a los chinos, a mí siempre me gusta que se pida perdón, entonces yo encantada, que ahorita va a ocurrir en Torreón. Niñas, háganme acordeón. Lo de la OEA, que también están el PAN y MC están acudiendo ante los observadores. Con Adrián de la Garza tiene todo que ver con el proceso en Nuevo León. Bueno, pues, a ver, estás yendo a buscar ayuda de los que encantadamente permitieron un golpe de Estado allá en Bolivia, o sea, cuya credibilidad está tan dañada como sí por México. Es como si le pedimos a Mexicanos contra la corrupción que si por favor me ayudan a indagar un tema de corrupción, no sé, de sus actuales aliados, pues no creo que jale por ahí. Entonces, ay hombre, eso me parece que ya es la decoración y la ridiculada que nos ha estado embargando. Y nada más, como último detalle, fíjate, es más, te voy a contar un chiste. Decía Adriana Buentello que no creía que hubiese alguien que va a repetir más cargos que Dolores Padierna y que va a tener el récord. Y nos quedamos con la duda de si ella puede tener un récord. Ahora, si quieren la apostamos, Acuérdense que me encanta y no me han pagado todavía mi apuesta que me deben, ¿Cuál de todas? No va a haber candidato que haya perdido tantas elecciones en la historia, ¿Cómo? No es la tercera la vencida, es la cuarta. Que Laida Sansores, agárrense. Ella es el mismo fenómeno que Laida, nada más que, Laida ella, que Clara Luz. Lo que pasa es que entre norte y sur, pues el norte ha pesado más en la mirada de los analistas, pero, hijo, ni esta que la sentía tan segurita. ¿Quién le entra a mi apuesta? A ver. Tu apuesta es que va a perder Laida. Que va a cumplir el récord de más elecciones perdidas en nuestra historia por gobernador. Porque David Monreal estaba haciendo de codazos, ¿te acuerdas? Él también está hecho en 4, estaba en la competencia, ahí estaban los dos. Pero David, con todo y su mano real, va a ganar.
Pero Laida va a romper récord. ¿Ustedes qué dicen? Digo, pérdidas gobernadora, porque ya vimos que en la alcaldía, después de dejarla tirada, pues esa sí la ganó, ¿verdad? Le entra. Yo voy contigo, o sea, yo estoy en la misma idea que tú. ¿Tú, Elisa? Yo también estoy con... ¿Quién va a pagar? Adriana. A ver, otra apuesta. Quien metan la emoción, señores. Yo quiero haber regresado a la mesa de las mosqueteras astilladas con un incentivo que me haga decir algo gané, porque ya sé que todos después del 6 de junio perdimos, hasta los A ver, Nuevo León, ¿quién gana? Samuel. A ver, Samuel. ¿Tú qué dices, Julio? Híjole. Por desgracia creo que también. Adriana. Yo también los he visto crecer mucho porque es el que más ha crecido en porcentaje en el tiempo, así que sí, también le veo por ahí. Ya hasta votaron por un Bronco. Claro, si ya tuviste al Bronco, exacto, que no tengas otro. La línea. Bueno, Tampoco la apuesta. Sí, voy. Campeche, ¿Alito o Eliseo? Oye, pero espérate que ya una diputada federal del PRI lo está proponiendo a Alito Moreno como candidato a la presidencia de la Me República. equivoqué al decir Alito, discúlpame, ya es el reflejo. Me refiero a Cristian Bello, discúlpeme. Sí, claro, a su sobrino. Ay, discúlpenme. Cristian Castro, su sobrino. ¿A Cristian Miñalito Ajá. o a Eliseo Fernández? Yo creo que ahí va a ganar Eliseo. Yo también, caray. Pelense conmigo. A ver, Adriana. ¿Cristian Bello? Ahí debo decir que no sé todavía y no tengo una decisión específica todavía. Bueno, vamos a tener, sí, Elisa. Yo sí, pero como ahí fui moderadora, prefiero seguir siendo imparcial. Oigan, ya le voy a cortar a Carolina porque nos va a balconear gachamente con todas estas apuestas de a quién le van y a quién no, y luego cuando revisemos... No, que creen que va a ganar si yo no le voy a ninguno. Bueno, a ver, acá la apuesta. ¿Quién va a perder con la línea 12? ¿Marcelo o Claudia? Mancera. Además. Pero ¿quién va a perder de los gallos y fuertes de las candidatas? Ninguno, porque hay cinismo, y lo que vamos a perder es la línea 12 porque no hay forma de que se pueda reabrir algo tan mal construido. Yo creo que va a resultar mucho más dañado Marcelo. Yo siempre dije durante mucho tiempo que ese crecimiento efervescente de Marcelo Ebrard, que parecía el todopoderoso, el vicepresidente civil, siempre iba a tener el freno de la línea dorada o la línea 12. Siempre iba a estar ahí en ese trayecto ascendente, iba a estar siempre el tope de lo que era la línea 12, y sigo creyéndolo. Y sigo creyendo que el mayor cuidado político se le va a dar a Claudia Sheinbaum. Eso pienso. Pero Julio Marcelo, ya está anotando, Elisa y Adriana están anotando ahí. Que ninguno, y que lo que va a desaparecer es la línea 12, la van a convertir en puente patronal. Línea 12 no reabre. Ya, todo allá. ¿Quién más? No más, no le apuntes todo. A ver, Adriana. No, perdón, andaba escribiendo las apuestas. Yo los estoy registrando. Mientras las apuntas, Carolina, Elisa, ¿a ti qué te sorprendió más de esta semana recién pasada? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, positivo o negativo? Mira, me sorprende la demagogia, la propaganda de un lado y del otro, y lo están haciendo también en ese sentido, o sea, tan demagogos, tan propagandistas, y hay tan poca seriedad en ambas partes que las personas pueden decir, tiene razón, o sea, escogen, ya no hay opciones, o sea, la gente se ha polarizado tanto que es muy difícil que cambien de opinión, pero además lo están haciendo pésimo, ¿no? Es decir, si existen estas investigaciones,
profundas y vínculos con ciertos personajes y candidatos, ¿por qué no se les investiga por esos vínculos? ¿Por qué se tienen que estar inventando que por la tarjeta quién sabe qué, que usan todos, ¿no? Entonces, qué lástima que ese sea el motivo, ¿no? Y eso lo digo de un lado, con el tema, por ejemplo, de Adriano, de Samuel. En el tema de Félix, o sea, qué terrible que haya sido un tema de que no presentó algo por el cual se saca, y no porque la hay una violencia investigación firme sobre las acusaciones y denuncias de violación, abuso sexual, o bien de las denuncias de corrupción de hace tantos años. Entonces, mal por todos lados, de uno y del otro. Yo sigo pensando, cada vez se parecen más. Eso me sorprende. Y me sorprende que puedan salir del paso así, que el presidente en la mañanera se balconee y diga, sí, yo fui el que denunció. Pues no puede hacerlo. Y en automático salen todos las estrategas, todos los quienes están ahí haciendo la propaganda para el presidente, de manera formal o informal, a decir, no, es que ellos se habían acusado ya en el debate. Y entonces se zafan también de violaciones a las reglas, a las normas, a las leyes, de una manera así. Esa es una de las cosas que me sorprende. Y otra, nada más ahí brevemente, decir, yo quiero darle seguimiento al tema, que siempre lo he hecho, de Lidia Cacho. Es increíble, es sorprendente cómo el Estado mexicano le ha dado una patada una y otra vez, aunque le ofrezcan disculpas. Y aunque se haya presentado ahí, le haya tocado a Olga Sánchez Cordero ahora como secretaria de Gobernación ofrecer disculpas, cuando sigue habiendo una impunidad tal que ella tiene que abrir otro proceso judicial ahora en Líbano, en donde está Kamel Nassif, para poder llegar hasta él. Es increíble, e increíble que el Estado mexicano no haga lo mínimo, que la Fiscalía mande la traducción de todo el expediente para que puedan empezar un proceso. Ahorita lo acaban de dejar en libertad bajo fianza porque el gobierno mexicano no hace su chamba y ella lo sigue haciendo por ella misma. Es increíble. Y por cierto, y con sus abogados, artículo 19, que es quienes han dado también el seguimiento y quienes han logrado llevarlo hasta la ONU, que se declarara la ONU a favor de Lidia y en contra del Estado mexicano, que le hayan ofrecido disculpas, pero que deben de reparar el daño y que deben de renovar el proceso que no se ha hecho. Ahora se abre otro allá, en Líbano. Eso me parece increíble, porque ya toca también al Estado mexicano en su conjunto, que incluye, por supuesto, a los tres poderes. Bien, gracias, Elisa. Adriana Buentello, ¿qué te ha llamado más la atención de esta semana política recién pasada, incluyendo pues lo que haya sucedido hoy, lo que te ha llamado positivo o negativo, te ha llamado la atención, Adriana? Pues yo veo que la oposición, pese a todos los esfuerzos que hace, no logra repuntar, independientemente de, además, que sí hay algunos eventos que lo han hecho al Morena y al gobierno perder ciertos puntos en las encuestas, pero independientemente de las filias y fobias, yo creo que el presidente lo que ha logrado cimentar de un respaldo popular muy amplio, sí es muy importante. No en vano, además lo está intentando imitar Ricardo Anaya desde una postura pues muy whitezican, muy particular, pero veo este tema, por ejemplo, de los señalamientos que hay contra el presidente y que han ido a denunciarlo a la OEA. Bueno, por un lado el presidente ha acentuado las críticas contra el INE y creo que además aquí es interesante que los ha hecho, desde mi punto de vista, los ha hecho caer en una trampa, por lo menos particularmente a Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, porque han cedido al impulso de responderle al presidente y se han sumido en una batalla que me parece que ya se salieron al ring electoral como parte de la contienda y no como árbitro. Creo que sí es más evidente cada vez la búsqueda de estos espacios y cómo intentar resaltar esa supuesta neutralidad del árbitro cuando vemos que están actuando pues con unas posturas mucho más claras. Y por el otro lado, el presidente también se ha arriesgado con estos posicionamientos y con estas críticas, con lo que denunció
En el caso del candidato, por ejemplo, de Adrián de la Garza, sabe el presidente también las implicaciones o los riesgos que está corriendo al practicar o al tener estos señalamientos desde las conferencias mañaneras. Pero sí, me parece relevante lo que incluso destacas en tu columna de hoy, Julio. El tema de la OEA me parece también fundamental y un poco escandaloso incluso. Desde su creación sabemos que pues ha servido como tentáculos de las políticas intervencionistas de Estados Unidos y su perfil, pues aunque ha ido perdiendo a lo mejor peso en la medida que América Latina se ha logrado o ha entrado en gobiernos de izquierda en los años 2000, desde que algunos países han regresado a la derecha, pues y con Almagro al frente de ese organismo, me parece que pues cuando ya se logró evidenciar o se logró ver con mayor claridad la injerencia que tenían organismos como OEA, cuando vimos lo de Evo Morales y el golpe de Estado y desde dónde se fraguó, pues sí me parece muy preocupante, no solo que los partidos vayan a denunciar al presidente, sino que el propio el propio presidente de la OEA reciba a esos personajes en calidad o de candidatos o de dirigentes de partido. Esa es la parte que parecería preocupante. Yo creo que hoy vi en la respuesta que dio el presidente de que muy tranquilo, de que aquí no hay nada que esconder, muy distinto a la reacción más agresiva que tiene normalmente cuando hay temas de injerencia. Me parece que sí es parte de una estrategia y que sí es preocupante el cómo estamos viendo, por un lado, a esta oposición buscar desesperadamente de dónde agarrarse, en este caso de organismos como de la OEA, para poder incidir aquí políticamente. Esa es la parte que yo más destacaría, Julio. Bien, pues muchas gracias, Adriana. Carolina, Elisa, pues ya son las 3 de la tarde con 14 minutos, se nos va el tiempo como agua, todo de volada. Así es que bueno, pues estaremos atentos para la próxima sesión de la Mesa de las Mosqueteras. Hemos tenido solicitudes en el chat de que toquemos ciertos temas, que desde luego que los podremos tocar. Hoy todo se refirió específicamente al tema electoral, de partidos, de las campañas, de las elecciones, pero en el próximo programa seguramente podremos tocar los temas que nuestra audiencia nos pide a través del chat que toquemos, y desde luego que lo podremos hacer. Carolina, muchas gracias por esta sesión de reingreso tuyo a la Academia Mexicana de las Mosqueteras. Gracias, Carolina. La vida, querido Julio, y claro que vamos a hablar de todos los temas, pero sobre todo porque uno los quiere hablar, no porque lo exijan a uno como para decir, fíjate, eso es lo único que voy a decir de un tema que yo sé que está ahí pendiente. Esta es mi perra que ladra, porque se llama conmigo. Yo coincidí laboralmente mucho tiempo con Andrés Ruemer, nunca fue mi jefe, no le debo la carrera a Andrés Ruemer, y muchas personas quieren obligarme a hablar de un tema en el que yo no fui una víctima, y respeto a todas las víctimas, siempre le voy a creer a las víctimas, pero quieren hablar para que justifique que yo tengo una carrera. Yo no le debo la carrera a ningún hombre, porque yo no necesito tener que ver o colgarme del dinero o el poder de ningún hombre. Ahí está mi trabajo para mostrarlo. Ahora, ya hablaremos de lo que significan todas estas acusaciones, que va una tras otra, y hasta ya se sumó, creo que esta semana, otra más, que pregúntame, no como la compañera de Andrés, sino como la mujer interesada en mi país que soy, del tema y de todo lo que se vive. Ya platicaremos cuando haya la circunstancia. Gracias por mi feliz regreso. Bueno, claro que sí. Muchas gracias, Carolina. Gracias y buenas tardes. Hasta luego. Elisa, gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes, qué gusto. Julio, Adriana, Caro, bienvenida nuevamente, y gracias a quienes nos ven, quienes nos escuchan. Les deseo una excelente semana. Gracias. Adriana Buentello, muchas gracias. Gracias, Carolina, bienvenida. Muchas gracias, Elisa. Que tengan muy bonita tarde y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.